El Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos. Para mí es un honor dirigirme hacia ustedes. Soy el hermano José Vicente Pava, ministrando. Me encuentro en la ciudad de Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá. Y deseo traer hacia ustedes esta introducción hacia el mensaje Desesperaciones. Hemos estado escuchando este mensaje por estos días en el devocional y bueno, se ha hablado un poco cada uno de él. Y quisiera compartir con ustedes algo que he sentido en mi corazón con respecto a esta palabra desesperaciones. Y quiero leer un pasaje bíblico que tiene mucho que ver también con esta palabra. Y se encuentra en el libro del Éxodo, el capítulo 4, el versículo 23 y 24. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Este episodio es muy tremendo porque tiene una relevancia importantísima con esta palabra desesperación. Entendemos que Dios usa la desesperación en las personas o hace que las personas entren en desesperación para que busquen del Señor. Fíjese que la desesperación es la herramienta más importante que Dios tiene para combatir el miedo de los creyentes. Tomemos un ejemplo. El miedo a las alturas. Supongamos que usted le tiene miedo a la altura. Usted ve hacia un edificio en lo alto y de solo usted mirarlo ya le da miedo. Y si a usted le dijeran que cruzara una cuerda de un edificio a otro, pues usted no la cruzaría por miedo, porque hay un temor hacia las alturas y por supuesto también un temor a caer y morir. Pero si usted supiera que su hijo pequeño, su bebé, está en camino a subirse a esa cuerda, usted inmediatamente sube corriendo las escaleras, lo que sea, en una medida desesperada, y sube y va a hacer lo posible, lo que esté en sus manos, para rescatar a su hijo, inclusive por encima del miedo a las alturas. Bien, a eso es que me refiero, que la desesperación es más grande que el miedo. Es tan grande que hace a un lado el miedo a las alturas con tal de rescatar a su hijo. Por eso es que la desesperación es la energía que hace que nos pongamos en acción. De pronto usted y yo, o en algún momento, estemos en alguna comodidad, en alguna frescura espiritual, pero hablándolo como no por la parte bien, sino como en un aperezamiento espiritual. No nos movemos para ir al servicio, no nos movemos para leer la Biblia, no nos movemos para orar. Estamos allí en una forma laxa espiritual de vivir. Y resulta que a Dios no le agrada que usted y yo estemos así. A Dios le gusta
que busquemos de Él. Entonces, como le gusta que busquemos de Él, permite que vengan las pruebas y las dificultades para que entremos en desesperación. Y esa desesperación haga que nos movamos. Esa desesperación produce una energía espiritual que hace que nos movamos. Ahora sí voy a orar, ahora sí voy a ir a mi iglesia, ahora sí voy a tener compañerismo, ahora sí voy a leer, ahora sí me voy a consagrar, porque necesito desesperadamente que el Señor me ayude en esta situación. Por eso es que decimos que la desesperación es la herramienta más poderosa que Dios tiene para combatir el miedo, y no solo para combatir el miedo, sino muchas cosas más que por el tiempo que va avanzando vamos entrando en una comodidad peligrosa y Dios ve que no debemos estar así. Fíjese que esto le pasó a Moisés. Moisés iba camino con su familia a rescatar, a libertar al pueblo de Israel. Y en el camino a él se le había olvidado que tenía que aplicar la señal en su familia y que por lo tanto debía circuncidar a sus hijos. Y se le olvidó que debía circuncidar a Gersón, su hijo mayor, y que por lo tanto esa aplicación de la señal iba a traer bendición a su familia. Pero en el camino hacia Egipto, él había estado tan ocupado en cosas, había estado tan ocupado allí pensando en cómo iba a hacer para libertar a Israel, pensando en cómo iba a llegarle a Faraón, pensando en cómo iba a hablar. Él estaba ocupado, tan ocupado en su ministerio, en sus cosas, que había descuidado de aplicar la señal en su misma familia. Por lo tanto, el Señor le sale al encuentro y el Señor lo iba a matar. ¿Por qué lo iba a matar? Porque no había aplicado la señal en su familia. Entonces su esposa, su ayuda idónea, en una medida desesperada, fíjese que ellos estaban, a pesar de que él iba a libertar a Israel, estaba en una comodidad. Bueno, yo voy, el Señor me va a respaldar en todas las cosas, yo voy, Él me va a respaldar. Pero el Señor no quería esa comodidad. El Señor nos respalda, el Señor nos bendice, Él nos da sus promesas, pero Él no quiere que estemos en esa comodidad peligrosa en la que no tenemos necesidad de nada. Y entonces su esposa Séfora, en una medida desesperada, toma un pedernal es una piedra afilada, una piedra con filo, y entonces toma el prepucio de Gersón, lo corta y se lo bota en los pies a Moisés y le dice: me eres un esposo de sangre, ¿por qué no aplicaste la señal? Y entonces dice la Biblia que Dios le dejó ir. Ya entonces vio que se aplicó la señal y entonces listo, ya podía dejarlo ir. Por eso, mis hermanos, este mensaje es tan importante, desesperación, mire que fue predicado después de la señal. Que no nos pase como Moisés, que por estar entretenidos en muchas cosas olvidemos aplicar la señal en nuestra casa y entonces vengamos a estar en problemas con Dios. Ahora, si usted tiene dificultades, si usted tiene problemas en su hogar, entonces permita que Dios venga a su casa, tome una medida desesperada. Ahora sí voy a orar, voy a aplicar la señal, voy a disponerme para el Señor, para poder entonces recibir la bendición de parte del Señor y continuar el camino. Así que les invito, vamos a hacer una oración y de esta manera damos la entrada a continuar la predicación de nuestro hermano Branham, Desesperaciones. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta admonición de tu palabra, Señor, aplicando la señal en nuestro hogar, en una forma desesperada, en una medida desesperada, de tal manera que aún podamos quitar el miedo, hacerlo a un lado y actuar. Debemos actuar, danos esa energía espiritual, danos
desesperación que necesitamos para ponernos en movimiento y aplicar la señal. Estar en línea contigo y con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.